puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidias, difamaciones, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por la lectura de este Santo Evangelio queden perdonados nuestros pecados. Pueden tomar asiento, queridos hermanos, aquí y en sus casas. Queridos hermanos, hoy la iglesia entera se está celebrando en este hermoso día nuestra Madre, la Virgen María de Lourdes, que cuando hizo su aparición hizo tantos y tantos milagros que la iglesia ha querido declararlo en este día la Jornada Mundial del Enfermo. Con el Papa Juan Pablo II en el año 1992, porque vemos que la mano de Dios, queridos hermanos, actúa cada vez que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, se aparece, porque ella, como buena madre, como madre buena y santa, está preocupada por la salvación de las almas, al ver que tantas y tantas almas se condenan por falta de conversión y penitencia. Actualmente, queridos hermanos, miles y miles, y por no decir millones y millones de peregrinos siguen visitando la gruta, la fuente de agua que brotó después que Santa Bernardita Subiró escarbó en sus manos, con sus manos y uñas, y luego se salvó y bebió de esa agua que nuestra Santísima Madre le había indicado la Virgen, ¿no?, que escarbara. Ella pensando que como pasa por ahí un riachuelo, pensando que la María Santísima decía: anda, bebe y lávate en ese riachuelo. No, no era en ese riachuelo, sino era en la misma gruta donde ella le estaba indicando, que luego actualmente está esa hermosa fuente que brota de agua, donde suceden muchos y miles de milagros. Por eso vamos a hablar en esta Santa Homilía un poco sobre la enfermedad, la salud física, espiritual y mental, y sobre los verdaderos milagros. Y queridos hermanos, en esa gruta, en esa fuente de agua, han sucedido miles y miles y miles de milagros, donde han ocurrido milagros, por ejemplo, ¿no? El 20% son milagros del cuerpo, son milagros físicos, ¿no? Y el 80% son milagros de conversión, por ejemplo, ¿no? Dicen más de 60 milagros certificados científicamente por la ciencia. Qué bonito, ¿no? Y 7.000 curaciones o sanaciones que no están certificadas. Muchas son de conversiones espirituales, conversiones del alma, y están ahí. Hermanos, Dios sabe lo mejor, lo necesario para nuestra salvación, para nuestra alma. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque, mira, imagínense, ¿no? ¿Por qué y el para qué suceden estas cosas, ¿no? Tanto así que Santa Bernardita, que sufría de asma, imagínense, no se curó. No se curó cuando se lavó en la misma fuente que María Santísima, nuestra Madre, la Virgen de Lourdes, le indicaba, sino que la Virgen, ¿qué le dijo la Virgen a la Santa, ¿no? A esta joven santa, San Bernardita? No te prometo hacer feliz en este mundo, pero sí en el otro, es decir, en el cielo. ¿Qué más le decía? Reza por la conversión de los pecadores. Haz penitencia por ellos. Qué bonito, ¿no? Nuestra Madre preocupada por la salvación de las almas, ya que muchos se preocupan por la curación del cuerpo material y físico, pero no por el alma. Queridos hermanos, por eso la homilía, la reflexión va en esta dirección, ¿no? Hermanos, a veces nos admiramos o nos alegramos por la sanación del cuerpo, por la sanación física, porque un cojo camina, porque un ciego ve, porque se sana un cáncer, pero nos olvidamos principalmente de la sanación, de la conversión, del gran milagro que nuestra Madre María Santísima nos ha venido a refrescar la memoria, ¿no? Que es la salvación de las almas, ¿no? Principalmente es la sanación del alma, que es el gran milagro, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? El gran milagro que un pecador que se convierta, que deje su maldad, su vida de pecado, que empiece a vivir como buen cristiano, a tener coherencia de vida, ¿no? A ser una persona virtuosa. Pero no, a veces no nos admiramos de ese milagro de conversión, que si bien es cierto, la persona
persona puede seguir enferma físicamente, materialmente, qué sé yo, pero en su alma, cuando van y visitan la gruta de la Virgen, algo ha cambiado en su corazón y en su ser, ¿no? Y están dentro de ese 80% de esas personas que no están certificadamente por los milagros, certificados por la ciencia, porque la ciencia pues, no puede entrar en el alma para ver la conversión de esa persona, pero lo vemos en sus acciones, en su actitud, en su vida nueva, ¿no? Por el cambio de vida que ha pasado en el interior de esa alma que se ha convertido cuando iba a visitar a esa gruta donde está la gruta de la Virgen, ¿no? El Señor también nos dice, ¿no? Recordemos lo que nos dice el Señor, ¿no? Que Dios no es médico, no solamente es médico del cuerpo, sino también del alma. Dios siempre nos recuerda que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, pero no solamente sanos, enfermos del cuerpo físicamente, sino también del alma, ¿no? La conversión, que es peor todavía, la enfermedad espiritual de las personas que le dan la espalda a Dios, porque necesitamos el auxilio de Dios en todos los campos de nuestro ser, queridos hermanos, de todos los campos del ser humano, de nuestra vida, pues no solo somos materia, sino también alma espiritual, somos esa unión de cuerpo y alma, ¿no? Cuerpo y alma, pero a veces el hombre, el ser humano, como está metido mucho en la sociedad, en este mundo consumista, piensa solamente en lo material, ¿no? El tener, el poder, el placer, en el cuerpo nada más, y se olvida que su vida, que su alma es eterna, y se puede condenar o salvar, depende de cómo ha amado a Dios en esta tierra. Porque tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que la salvación de Dios no solamente es de la materia, eso es lo que quería meditar, reflexionar, ¿no? Del cuerpo físico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuánta gente que ha tenido una vida terrible de pecado, cuando esa gente se enferma y recién ahí, queridos hermanos, esa persona empieza a meditar, a reflexionar: Señor de los milagros, ayúdame, Señor, María Santísima, Virgen de Lourdes, cúbrame con tu manto. Ahí tienen miedo a la muerte, imagínense, ¿no? Y Dios le pregunta a esa persona, te pregunta a ti, a mí, querida hermana, tú que estás en el hospital, enfermo o en casa, te pregunta: ¿para qué quieres, hijo mío, la salud? ¿Para qué quieres, hijo mío, la salud, hijo mío, la salud? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir difamando? ¿Para seguir fornicando? ¿Para tener una vida de maldad? ¿Para tener una vida de inmoralidad? ¿O vivir una vida de infidelidad a tu esposa, a Dios? ¿No? ¿Para seguir robando? ¿Para seguir asesinando? ¿No? ¿Para tener una vida en la falta de sentido de moral cristiano? ¿No? Imagínense, ¿para qué? Te pregunta el Señor, ¿para qué quieres recuperar tu salud? ¿Para seguir pecando o para seguir dando gloria al Señor, a Dios, ahora sí de verdad? Porque muchas personas, queridos hermanos, cuando tienen salud, le dan la espalda a Dios, a los mandamientos, a los sacramentos, y es terrible, ¿no? Porque imagínense, su alma corre el riesgo de condenarse. Ya Jesús, nuestro Señor, nos decía en el Evangelio de San Marcos, ¿no? También en otra parte, ¿no? Que hemos escuchado siempre, San Marcos capítulo 43, si tu mano te hace pecar, córtetela. Así decía el Señor tan drásticamente, ¿no? Luego decía, si tu pie o si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, ¿no? Más vale entrar cojo o tuerto en el reino de los cielos que con tus dos ojos o con tus dos pies al infierno por andar en una vida de pecado, en una vida de maldad. Es decir, ¿no sería mejor mantenernos así un poco físicamente atados a la enfermedad? Dice el Señor, porque cuando tenemos salud no nos queremos convertir. Esa es la clave. A veces cuando tenemos salud estamos pensando en lo material, en el tener, en el poder y en el placer, pero no nos fijamos más en la vida espiritual, en las cosas eternas, ¿no? No nos fijamos en las cosas eternas que el Señor ha dado la vida por ello, ¿no? Pero no más miramos nuestro ombligo, más miramos nuestros placeres, más estamos metidos en este mundo terrenal. Qué terrible, ¿no? Por eso el Señor nos dice, ¿no sería mejor mantenerte un poco así físicamente atado a la enfermedad? Que un poquito cojo, que un poquito en la cama, que esto, un poquito achaques, para que seas un poco humilde, ¿no? Porque si tienes totalmente la salud del cuerpo solamente, otra vez vuelves a pecar, otra vez te olvidas del Señor. Y es terrible, ¿no? Dice, ¿no? Porque hay muchos enfermos espiritualmente, ¿no? También reflexionaba, ¿no? Es bueno meditar hoy en día, en esta jornada mundial del enfermo, ¿no? Que no solamente hay
enfermos físicamente, ¿no? Sino también hay muchos más enfermos espiritualmente y mentalmente. Eso es lo que vamos a meditar, por ejemplo, ¿no? Porque vemos en esta sociedad, que ya el Señor decía, en esta sociedad mala y pervertida, decía nuestro Señor Jesucristo, que quiere imponer, por ejemplo, el imperio del absurdo, aquello que es contrario a la lógica, a la razón, al sentido común, es decir, a través de leyes quieren por ejemplo, convertir lo absurdo en algo normal, lo absurdo en algo normal, que sea legal, por ejemplo, el aborto, que sea el legal, por ejemplo, el drogarse, ¿no? El meterse marihuana en el cuerpo, o gente que se percibe como perro, como gato, como sirena en otros países, por ejemplo, y quieren ver eso como un derecho, ¿no? Y dicen, ¿no? Y le dicen al gobierno que cumpla, ¿no? Que lo quieren ver como un derecho humano, como si fuera algo natural. Por eso decía el imperio del absurdo, ¿no? ¿Para qué? Para mantener estúpidos a la gente, para que no se salve, para que no se convierta. Y nos quieren así acostumbrar a andar en una vida de pecado. También reflexionaba, ¿no? Aunque los gobiernos se digan que hagan leyes, por ejemplo, de que ahora vamos a hacer una ley para que los chanchos vuelen. Por más que los chanchos, por más que las leyes digan que los chanchos van a volar, los chanchos no van a volar, pues porque no es su naturaleza, no es lógico, no es razonable, no es sentido común. Por eso hay que pedir a Dios Todopoderoso que sane no solamente el cuerpo físico, sino también la salud mental, porque hay gente muy chiflada, ¿no? Finalmente, queridos hermanos, les preguntamos, ¿no? Y el Señor te pregunta a ti y a mí, ¿por qué o para qué quieres la salud, ¿no? ¿Por qué y para qué quieres la salud? ¿Para qué le pides al Señor que, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa salud que el Señor nos va a prestar, que nos va a regalar? Porque, queridos hermanos, meditemos y reflexionemos que la salud es emprestada. Así como la vida es emprestada porque estamos de paso, también la salud es emprestada. Queridos hermanos, hay que pedir al Señor de corazón el gran milagro, como le decía al comienzo, el milagro de la salud, del alma, ¿no? De la conversión de vida, para comenzar a actuar bien con lo poco o mucho que tengamos, ¿no? Con lo poco o mucho que tengamos, tener un corazón agradecido al Señor, tener un corazón agradecido al Señor, porque mucha gente dice, no, que si tuviera mucho dinero haría esto, lo otro, no, tranquilo, ¿no? Que si me sacara la tinca, ahora sí me voy a ir al hospital o a la clínica para curarme, ahora sí, ¿no? Pero tranquilo, ¿no? Tener un corazón agradecido en lo poco y lo mucho que el Señor te está dando hoy, ahora, ¿no? Dar agradecimiento al Señor. Hermanos, en algunas cosas Dios sabe que si te da la salud del cuerpo, te condenas, ¿no? Qué bonito, ¿no? Meditar que todo lo que pasa en nuestra vida es para nuestro bien. Por eso el Señor, que es más sabio, como hemos escuchado en la primera lectura del rey Salomón, que la reina del Saba, la reina del sur, como decía el Señor, Jesucristo, también que la citó en algún pasaje bíblico, decía, ¿no? Que se admiraba de la sabiduría que tenía Salomón, pero esa sabiduría, queridos hermanos, que tenía Salomón, no era una sabiduría fruto de su inteligencia, de su cerebro, no, era una sabiduría fruto de estar siempre en los caminos del Señor, era una sabiduría que le brotaba del corazón, porque él se lo había pedido en oración al Señor, era una gracia que Dios le había dado al rey Salomón, por eso que el rey Salomón tenía esa sabiduría como rey para saber gobernar, porque le venía de lo alto, le venía del cielo, y esa sabiduría, imagínense, ¿no? Cuando una persona se porta bien, por ejemplo, los santos, ¿no? Imagínense, sin ir muy lejos, ¿no? San Martín de Porres, ¿no? Cuando San Martín de Porres amaba a Dios y hacía todo lo que hacía, y los milagros que hacía por amor a Dios, y que Dios les daba esa fuerza para hacer milagros, la sabiduría, para curar también. Esa noticia se propagó hasta por México, por China, por muchos lugares, imagínense, ¿no? Igualito la sabiduría que Dios le regala, la gracia a Salomón, ¿no? Se propaga por muchos lugares, pero no es una sabiduría, no es un don propio, es un don de Dios que le ha dado, así como la salud no es un don propio, sino es un don de Dios. Por eso hay que pedir a Dios, queridos hermanos, no solamente la salud física, sino también una salud integral, salud de cuerpo, salud de mente, salud de alma. Pedirle a Dios, queridos hermanos, la salud física, espiritual y mental, que sane la mente de tanta gente que, como le decía al comienzo, anda chiflada, porque como vemos, por ejemplo, ¿no? Reflexionaba y meditaba antes de hacer esta homilía, ¿no?
cómo ha crecido el trastorno mental de mucha gente, ¿no? Cómo ha crecido el trastorno mental de mucha gente. Muchas almas, muchas personas andan chifladas, que no se dan cuenta, y imagínense cómo andan tan trastornadas en la mente, por eso hay que pedir por la salud mental también de las personas, y ocasionan muchos pleitos en su familia, en su trabajo, ¿no? En el hogar, etcétera, ¿no? Que ocasionan tantos pleitos, que vayan al psicólogo, etcétera, para que una herramienta que el Señor ha puesto para su salud también. Queridos hermanos, pedir al Señor, a María Santísima, nuestra Madre, la Virgen de Lourdes, lo necesario que necesitamos para nuestra salvación, lo necesario que necesitamos para nuestra salvación. Pedirle al Señor que nos abra el oído, así como Dios le dice, no hace al hombre impuro lo que entra, sino lo que sale del corazón, fornicaciones, lo que hemos escuchado, ¿no? Y el Señor es fuerte, es drástico, ¿no? Lo que sale del hombre y lo hace impuro, ¿no? Lo que hace al hombre impuro es lo que sale de dentro de su ser, ¿no? Por ejemplo, el Señor decía esos pensamientos perversos, la fornicación, los robos, los homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfrenos, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Imagínense que el Señor está redactando todo lo que vemos actualmente en nuestra sociedad. Imagínense, entonces el hombre de ayer, el hombre de hoy es el mismo hombre que cayó en el pecado con Adán y Eva, ¿no? Tiene esa huella, esa herida de la concupiscencia para apartarse de Dios. Por eso hay que pedirle, así como el rey Salomón le pidió sabiduría y gracia para saber actuar en su gobierno a Dios, también, queridos hermanos, tú y yo hay que pedirle sabiduría, la gracia a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre María en este día mundial, la jornada mundial del enfermo, para que nos dé claridad en nuestros pensamientos, para saber actuar como Dios manda. Pedirle, queridos hermanos, al Señor que recuperemos nuestra salud física, espiritual y mental, para escuchar su palabra, para anunciar el Evangelio de Dios verbalmente y con nuestra conducta, sobre todo, ¿no? Con nuestra vida, para hacer sal y luz en esta vida, ser cristianos de verdad y que se nos note nuestro lenguaje, que se nos note nuestra conducta, etcétera. Y si vivimos así, queridos hermanos, vamos a ver grandes milagros en nuestras vidas. Que así sea.